capítulo 2, en los últimos versículos de Efesios capítulo 2, donde Pablo está comparando la iglesia con un edificio en construcción. ¿Pablo contempla la iglesia como un edificio ya acabado? No. Contempla la iglesia como algo que está en formación. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La iglesia no es un edificio terminado. Y que conste que no estamos hablando de los locales, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Digo, no es un edificio terminado, sino una construcción viva, que continúa. Porque cada día se ponen piedras vivas sobre ese edificio que es la iglesia. Y nosotros, que somos esas piedras, vamos conformando el edificio que es la iglesia. Embellecemos o no el edificio. Depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pero no solo los pastores y los cantantes somos la iglesia, sino todos. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. Y todos tenemos algo que aportar a la edificación de la iglesia. Hay creyentes que piensan, si yo no voy no pasa nada. Si tú no vas, se nota tu ausencia. ¿Ok? Porque todos nos necesitamos los unos a los otros para poder edificarnos mutuamente, y sabemos que ese es el propósito por el cual Dios nos pone en comunidad. Nos pone en comunidad porque nos necesitamos los unos a los otros. Cada uno de nosotros somos únicos. Iba a hacer un chiste malo, pero no voy a hacer. Qué malo soy. Qué malo soy. No iba a decir que con alguno rompió el molde. No, pero es verdad, somos únicos. Todos somos importantes para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos. ¿Ok? Ustedes recuerden las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, ¿no? Cuando decía que el ojo no le puede decir a la mano. Vamos a verla. 1 Corintios 12, porque es importante, de verdad que lo entendamos, ¿no? Que todos somos importantes porque es Dios el que nos pone en comunidad, es Dios el que nos pone juntos, ¿no? 1 Corintios 12, 21. Fíjese lo que dice ahí Pablo. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, ¿qué dice ahí? Son los más necesarios. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y esta unidad y este crecimiento se da en la iglesia. Son dos características que define la iglesia de Cristo, ¿no? Y que dependen de Él, como veremos más adelante cuando lleguemos al capítulo 4 y hablemos de la unidad. De una unidad que depende de Cristo, pero en parte, solo en parte, también depende de nosotros. ¿Ok? Porque se nos exhorta a guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Guardar es no esconderla, sino es como guardar los mandamientos. ¿Qué significa? Ponerlos por obra, claro. Cristo no quiso fundar una iglesia tipo institución. ¿Ok? Cristo no funda su iglesia como una institución. Por ejemplo, nosotros vemos la Iglesia Católica Romana, es una institución. Está jerarquizada, tiene sus normas que no tienen que ver con la palabra de Dios, sino otras normas, etcétera, etcétera, ¿no? Cristo no quiso una institución estática. Por eso Pablo usó la metáfora del edificio que sigue en construcción. No se ha terminado. Todavía la iglesia se sigue fabricando. Y esto es importante tenerlo en cuenta. También usa la metáfora del cuerpo y la de la familia, ¿verdad? Sabemos que las familias crecen, ¿no, Marta? ¿Sí? Está embarazadita, ¿verdad? ¿Verdad, Andrea? Estaba por ahí, Andrea, con su bebé. Las familias crecen, ¿verdad? Eso es. Pero fíjense en el versículo 12 de este mismo capítulo 12 de Corintios. 1 Corintios 12, 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también Cristo. Es decir, está poniendo el ejemplo del cuerpo como metáfora de la iglesia, ¿verdad? Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice en el versículo 19, ¿no? Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Así que es importante que todos sepamos que somos piedras vivas, no piedras de tropiezo, piedras vivas que vamos conformando el edificio de la iglesia. Piedras que vamos edificándonos, vamos edificando la iglesia como morada de Dios en el Espíritu. Solo así es que vamos creciendo para ser un templo santo al Señor. Conforme Dios va uniendo piedras, poniendo piedras en su lugar, ¿no? ¿Qué ocurriría si a la hora de construir un edificio, ponemos un edificio de piedra, ponemos las piedras de manera que no encajen? ¿Qué pasaría? Tarde o temprano, y más temprano que tarde, el edificio se nos va a venir abajo, ¿verdad? Por eso es importante que cada piedra encaje en su lugar. Nosotros vivimos en Fuerteventura, y aquí, en esta isla, nosotros todavía podemos ver casas antiguas, construidas a piedra, con piedras vivas, o con piedras volcánicas. Y cuando observamos esas paredes antiguas, nos damos cuenta de que los constructores las ponían las piedras buscándole el sitio, la forma adecuada para que encajaran unas con otras. Y vemos también, cuando vamos por la carretera, vemos muros que separan las propiedades unas de otras, y esos muros hechos con piedra están hechos de la misma manera, buscándole a la piedra, y hay expertos en eso, ¿no? Hay paredes que son lisas como una pared de cemento, porque son de piedra, pero están tan encajadas las piedras, tan bien puestas, que no dejan hueco. Pero en la mayoría de las edificaciones que vemos que cuando las piedras grandes no encajaban, ¿qué hacían? Metían piedras pequeñas para ocupar esos espacios y que la piedra grande asentara bien, no quedara suelta. Todas las piedras, hasta las pequeñas, son importantes, porque hacen el encaje, hace que el edificio se amarre, hace que la pared sea firme. Si ponemos solo piedras grandes, a lo mejor si alguna no encaja bien, damos al traste con el edificio. Pero si tenemos también piedras pequeñas y las vamos encajando en su sitio, sostienen las piedras grandes para que no se muevan. Y así el edificio está firme. Pues así es como Cristo también edifica su iglesia, poniendo a cada uno en particular como Él quiere. Así es como el Señor Jesús lo hace. ¿Recuerdan? Aquí en el versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Como Él quiso. ¿Quién dijo, edificaré mi iglesia? Cristo. ¿Verdad? En Mateo 16, 18, Él dijo, edificaré mi iglesia. Y dice, el Salmo dice que en vano trabajan los edificadores, si Jehová no edificare la casa. En vano trabajan los edificadores, ¿verdad? Por eso es importante que la iglesia, cada piedra esté en su lugar, en el lugar donde Cristo la quiere poner. Esto es importante. Fue Cristo quien se comprometió a edificar la iglesia, y es Cristo quien la edifica. Hoy en día, muchos quieren ser pastores, pero nadie quiere limpiar el templo. ¿Es necesario predicar? Sí. ¿Es necesario limpiar el templo? También, ¿verdad? Pero a veces le damos más importancia a una cosa que a la otra. Y todo tiene su importancia en el cuerpo de Cristo. En la iglesia, todo lo que se hace, repartir alimentos, ¿tiene importancia o no? Claro. Estar seleccionando ropa que después se van a llevar las personas que la necesitan, ¿es importante? Pues claro. Es parte de la labor que el Señor Jesús nos enseña en el Evangelio que debemos hacer. Y cuando alguien está ahí seleccionando ropa,
está cumpliendo con su función, igual que cuando el pastor está aquí enseñando la palabra. Y el pastor no es más que el que recoge la ropa o el que la selecciona. Ni el que selecciona la ropa es más que el pastor, sino somos iguales. Somos miembros con diferentes funciones. ¿Hace el dedo lo mismo que el ojo? No, el dedo sirve para una cosa y el ojo para otra. Pero cada uno tiene que realizar su función. Y esto es muy importante que lo entendamos porque es la voluntad de Dios. Que cada uno esté en lo que Dios le ponga. Pastor, es que yo creo que la iglesia debería estar evangelizando en la calle. Un día un hermano me dijo esto. Yo creo que la iglesia tiene que salir a la calle. Muy bien, hermano, ¿y tú sabes que tú eres iglesia? Si Dios pone en ti esa carga, ¿por qué no sales a la calle? ¿Por qué esperas que los demás lo hagan? Si es a ti a quien Dios está poniendo esa carga, sal a la calle y evangeliza. No, pero es que toda la iglesia no puede hacer lo mismo. Si todo fuera ojo, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Ok? Hay gente que se le da muy bien hablar con otras personas, pero hay gente que hablar con alguien que no conoce como que se echa a temblar. Y es que no todos tenemos que servir para lo mismo, ¿verdad? Muchas personas, cuando se han puesto aquí en el púlpito el domingo por la mañana, dicen, es que me tiemblan las piernas. Todo el mundo no puede estar aquí, o no sirve para estar aquí. No porque le tiemblen las piernas, cuidado, a mí también me tiemblan algunas veces, sino por el hecho en sí de que unos tenemos una función y otros tenemos otra. Cada uno tenemos que ver en qué lugar nos quiere Dios. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Para qué sirvo? Pues esa es otra. ¡Ay! Yo quiero cantar. Vale, hagamos una prueba. Y escuchamos los gallos del gallinero. Entonces, mira, ora para que Dios te muestre otra cosa en la que, o para que Dios te dé el don de canto, o para que Dios te muestre otra cosa en la que tú te sientas a gusto, ¿no? Haciendo. Porque, ay, yo quiero predicar, ¿vale? Tienes que primero estudiar. No, yo estudiar no me gusta. Si no te gusta estudiar, no sirves para predicar. Porque para enseñar hay que aprender primero. Y para aprender hay que estudiar. ¿Entienden? Tiene que ser así. Pero Dios pone a cada uno en su lugar por medio de lo que Él hace, de la obra que Dios hace en nuestras vidas. Y esto es importante. Hablando de la necesidad de la cohesión, de la unidad en el pueblo de Dios, que como digo, ya hablaremos de esto más adelante, cuando lleguemos al capítulo 4, ahí se nos dice la importancia de la humildad, de la mansedumbre, del saber soportarnos los unos a los otros en amor, porque eso es lo que permite la cohesión, la unidad del cuerpo de Cristo. Si falta la humildad, vienen los choques. Si falta la mansedumbre, vienen los conflictos. Si falta la disposición para ayudarnos mutuamente y sobrellevar los unos las cargas de los otros, cada cual va a su rollo, a su bola, como dicen en el mundo, y entonces esto no funciona. No, tenemos que tener las actitudes apropiadas, porque como iglesia de Cristo tenemos que mostrar al mundo que somos diferentes. Lo decíamos el domingo, ser cristiano significa ser diferente, ser distintos. Estamos en Cristo, no estamos en el mundo. Como el pez está en el agua, nosotros estamos en Cristo y en Cristo tenemos que vivir. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esas virtudes ayudan no solo a la unidad, sino también al crecimiento de la iglesia. ¿Qué pasa si en una congregación en vez de humildad hay orgullo? ¿Estará mejor? ¿Verdad que no? Pero a veces hay orgullo en nuestras vidas.
¿Qué pasa si en vez de mansedumbre hay pleitos? ¿Daremos buen testimonio? No. Pero a veces hay pleitos. No es igual. Las actitudes de la Iglesia influyen en su crecimiento. Cuando la Iglesia marcha conforme a la voluntad de Dios en las actitudes correctas, todo se desarrolla con normalidad. Cuando la Iglesia tiene problemas, disensiones, divisiones, pleitos, actitudes que no son correctas, es como una muchacha que está enferma. No puede dar a luz. Aborta, porque está enferma. Entonces, para que la Iglesia esté sana, hay que descartar todas esas actitudes que crean malestar a la Iglesia. En definitiva, lo que significa eso es que nuestras actitudes pueden hacer que la Iglesia crezca o que el crecimiento de la Iglesia se detenga. Nuestras actitudes. Al final, como piedras vivas, podemos acabar siendo piedras de tropiezo. Y es algo que tenemos que evitar, ¿verdad? ¿Queremos que la obra de Dios crezca? ¿Sí o no? ¿Queremos que mucha gente conozca a Dios? Que nuestros seres queridos que todavía no le conocen, al ver nuestras vidas transformadas, digan, yo quiero tener ese mismo Señor que tienes tú. ¿Queremos eso o no? No se trata de usar metodologías de empresarial o publicitaria o marketing publicitario. No se trata de eso. La Iglesia no crece de ese modo. La Iglesia crece con buenas actitudes. La Iglesia crece cuando cada uno está en su lugar, en el lugar donde Dios le pone. Y estando en su lugar, cumple con su función. Porque no basta solamente estar en su lugar. Hay que cumplir con la función que Dios quiere que cumplamos. ¿Sí o no? ¿Se imaginan una mano que esté en el lugar correcto del cuerpo, pero que no haga nada? ¿De qué servirá esa mano? De estorbo más bien, ¿no? Claro, por si me tengo que vestir y la mano no me sirve, la mano encima es un estorbo. Entonces, no solo tiene que estar en su lugar, tiene que estar operativa. ¿Estamos operativos? ¿Somos miembros operativos del cuerpo de Cristo? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Bueno, será cuestión de hablar con el Señor esta noche y decirle, Padre, aclara mis ideas. ¿Le han preguntado al Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue lo primero que Pablo preguntó cuando Cristo le salió al encuentro en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, ve a Damasco y allí se te dirá lo que tengas que hacer. Sería conveniente que esta noche, antes de dormirte, te arrodilles y le preguntas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde quieres tú que yo esté? ¿Qué quieres tú que yo esté haciendo? Porque si estamos en el lugar donde Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere, entonces todo cambia. ¿Sí o sí? Digan que sí. Claro que sí, porque hay un cambio. Es diferente eso. En ocasiones, conscientes o inconscientemente, podemos ser canales de bendición para que eso suceda, o piedras de tropiezo para que no suceda. Está en nosotros, en nuestras decisiones cotidianas. De ahí que debemos analizar nuestro lugar en la Iglesia. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Qué debiera hacer? ¿Qué no debiera hacer? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cómo quiere que lo haga? Son preguntas que debiéramos hacerle al Señor o hacernos a nosotros mismos delante del Señor, ¿no creen? De esa manera estaríamos más seguros de que nosotros somos lo que tenemos que ser, piedras vivas.
¿Aporto lo que Dios quiere que aporte? ¿Aporto mi granito de arena? Es decir, ¿hago lo que tengo que hacer? ¿Hago lo que Dios espera que yo haga? ¿Actúo con humildad o lo hago con orgullo? ¿Qué quiero ser? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis actitudes? Bueno, se termina el capítulo 2 de Efesios y entramos en el capítulo 3. Comencemos capítulo 3 de Efesios. El 2 ha dado mucho para hablar, ¿verdad? Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 7. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por su Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, esta perícopa comienza diciendo por esta causa, y esto enlaza todo lo que hemos visto anteriormente con lo que a continuación va a decir. Por esta causa es un enlace que enlaza un capítulo con el otro. Pablo reconoce que él está preso en Roma. Yo, dice ahí, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Se avergonzó él de estar en la cárcel? ¿Lo escondió? ¿Lo confesó? ¿Cuál era la razón de su prisión? ¿Había delinquido? ¿Había matado a alguien? ¿Le habían cogido infragante robando lo que no era suyo? ¿Cuál era el delito de Pablo? Predicar el Evangelio. Ese fue el delito de Pablo, predicar el Evangelio. Su razón es que él era prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y a mí me llama poderosamente la atención de que Pablo no dice prisionero de Roma, dice prisionero de Cristo Jesús. Porque los barrotes romanos no le hacían preso a él. Él estaba dentro de una cárcel con barrotes, aunque después estuvo 2 años en una casa alquilada, pero él estuvo con barrotes y aún dentro de barrotes, él se sintió libre. Sin embargo, se sentía prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo Jesús. Cristo había atrapado su corazón, no lo dejaba ir. Pablo se sentía prisionero. Él decía, no, me es impuesta, hago lo que hago porque me es impuesta necesidad. Había sido atrapado por Cristo. Se sentía esclavo de Jesús, como vimos el domingo pasado, ¿verdad? Esclavo, siervo de Jesucristo. Es de Cristo de quien él se sentía preso, atado al Señor por lazos invisibles más fuertes que los barrotes de hierro. Pablo no estaba preso por ser malhechor, sino por predicar el Evangelio de Cristo a judíos y gentiles. Vamos a leer un pasaje que tiene que ver con esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 en adelante. Del 12 al 19. Dice, amados, Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él, Cristo, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Impresionante, ¿no? Yo podía estar horas y horas hablando de este pasaje, porque realmente no tiene desperdicio. Ojalá que lo cojáis en casa y que lo meditéis paso a paso, porque es impresionante. Es la causa de los padecimientos lo que marca la diferencia. No es lo mismo estar en la cárcel por hacer mal que por hacer bien. No es lo mismo. Es la causa lo que cambia, lo que hace la diferencia. No es lo mismo padecer por nuestra maldad que por hacer lo correcto. No es lo mismo. El motivo por el cual padecemos puede ayudarnos a soportar el mal que padecemos. Repito, el motivo, es decir, el motivo por el cual padecemos puede ayudarnos a soportar el mal que padecemos. Si padecemos por hacer el bien, es diferente a si padecemos por hacer el mal. Si padeces por haber hecho lo malo, es justo que padezcas. Es justo que sufras. Si padeces por hacer lo bueno, no es justo que sufras. Pero si sufres por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, eso te dará fuerza para soportar el padecimiento. Si no hubiese sido por la seguridad que Pablo tenía de estar haciendo lo correcto, seguramente la prisión hubiera sido algo terrible para él, una experiencia negativa. Sin embargo, él estaba preso con Silas en la cárcel y dice la palabra de Dios que estaban cantando himnos. Después de ser apaleados, encadenados y encerrados en las cárceles más profundas y húmedas. El saber que estaban en la voluntad de Dios te ayuda a soportar el mal que padeces. La cárcel solo fue una experiencia que puso a prueba la fe de Pablo y de Silas. Y a veces los padecimientos vienen para eso, para poner a prueba nuestra fe. Ahora, ¿cómo actuamos cuando somos probados? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como queremos? Cuando sufrimos injustamente, ¿nos quejamos o glorificamos a Dios? A Pablo no le hizo cambiar de opinión. El padecimiento, el sufrir, los azotes que le dieron, el pasar por la cárcel, no le hizo cambiar de idea. Él no habló con Silas y dijo: Silas, cuando salgamos de aquí nos vamos a casa. Esto se acabó. Volvemos otra vez a lo de antes. ¿Para qué sufrir tanto? No. Pablo no dijo eso.
Pablo estaba en la cárcel, sufriendo. ¿Y qué hizo? Se puso a cantar. Qué bueno es mi Cristo, que me sostiene en la dificultad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gozaos, dice Pedro. ¿Es posible gozarse en medio del padecimiento? Sí, cuando la causa es buena. Cuando tenemos al Espíritu Santo que nos consuela, que nos anima, que nos sostiene. Dice en Romanos 8:26 que Él nos ayuda en nuestra debilidad. De modo que cuando somos débiles, ahí Dios nos hace fuertes. Desde entonces hasta nuestros días, no han sido pocos los siervos de Dios y los cristianos que han padecido cárcel, que han pasado por experiencias negativas, difíciles, que han tenido que pagar no solo cárcel, sino incluso tortura, e incluso muchos han tenido que sufrir la muerte, simplemente por el único delito de ser cristianos. Aún hoy, en nuestros días, en pleno siglo XXI, está ocurriendo en multitud de países. Se persigue a la gente por ser cristiano, por adorar a Dios, por tener una Biblia. Te pueden meter preso, te pueden dar 1000 azotes y pegarte 6 tiros, por tener una Biblia, por creer en Cristo, por encontrarte en una reunión con 4 o 5 estudiando o hablando del Señor Jesús. Aún hoy, en pleno siglo XXI, hay hermanos nuestros que están pasando por esa experiencia. ¿No les parece bastante distinto a lo que oímos hoy de muchos pastores modernos? No, si está en la cárcel, algo habrá hecho. Estará en pecado para que Dios haya permitido que lo encierren. Si estuviera bien con el Señor, estaría en bendición. ¿Estaba Pablo en la cárcel por estar mal con Cristo? No. ¿Por haber hecho algo malo? No. Aquellos que fueron arrojados al circo romano, ¿lo fueron porque eran delincuentes? No. Simplemente porque eran familias que creían en Jesús. La conciencia de saber que está haciendo lo correcto te ayuda a soportar las dificultades. Como pastores, muchas veces pasamos por momentos de dificultades. Muchas veces nuestra fe es probada. Y es el saber que estás haciendo lo correcto lo que te mantiene firme, lo que hace que no pierdas la esperanza, lo que hace que sigas confiando en que Dios, en su momento, cambiará las circunstancias. Y cuando uno mira hacia detrás, por la experiencia, uno ve, uno sabe. Las comunidades son así, las congregaciones son así, las iglesias son así. Tienen sus picos y sus valles, sus altos y sus bajos. Y cuando estamos en alto, ¡oh, gloria a Dios! Todo va bien, qué alegría, todos somos bonitos y todos somos guapos. Pero cuando estamos en el valle de sombra de muerte, ahí somos probados. Pero si permanecemos haciendo lo correcto, en su momento vemos la mano de Dios obrando. Y eso nos da fe, nos da confianza, nos da esperanza. Y sí, sabemos que siempre, cuando hay conflictos, cuando hay problemas, dificultades, algunos se quedan en el camino. Algo que sentimos profundamente en nuestro corazón. Siempre que alguien se aleja de la iglesia, para nosotros es como si nos arrancara un miembro del cuerpo. Pero
Son adultos, toman sus decisiones y nosotros tenemos que respetarlas. No pasa nada, seguimos adelante. La iglesia continúa y Dios respalda su obra. Y vemos cómo en su momento Dios pone a cada uno en su lugar. Un día les contaré algunos testimonios de cómo hemos llegado hasta aquí. No ha sido fácil. Aquellos que están desde el principio, ¿verdad, Mina? Saben que no ha sido fácil. Es una ardua tarea de años de trabajo. Pero el saber que estás haciendo lo correcto te ayuda, te da fuerzas, te levanta el ánimo cuando no tienes ninguno. Damos gloria a Dios por eso. ¿Qué es lo peor que nos pueden hacer? ¿Pegarnos un tiro? En la peor de las circunstancias, ¿qué pueden hacer? ¿Matarnos? Si nos matan, ¿nos hacen un favor? Nos mandan a la gloria antes de tiempo. Claro, porque para el que tiene fe, la muerte no es pérdida, es ganancia. ¿Es verdad o no? Ahora la cuestión es si tú tienes ese tipo de fe. Por eso, nuestra fe determina cómo nos movemos. Alguien quiere buscar el respaldo de las autoridades. A mí las autoridades me traen sin cuidado. A mí lo que me trae de cabeza y me preocupa es la autoridad de Dios, porque ante Él voy a tener que rendir cuenta. Los de aquí, si me meten preso, que me metan preso. Las cosas se van a poner serias cada vez más. Cada vez más. Ustedes, yo no sé si ustedes perciben todo lo que está ocurriendo en España a nivel ideológico. En poco tiempo, en muy poco tiempo, se está produciendo una manipulación ideológica de toda la población. Y eso no tiene fin, eso va a más. Porque el diablo, cuando muerde, no quiere soltar. Es un cochino. ¿Han visto los cochinos jabalíes que tienen los colmillos cruzados? Una vez que muerde, no te suelta. No te suelta. Vamos a ser probados. Y este año nuevo, que ya ha comenzado, que ya estamos en el 2019, muchos de los que estamos aquí vamos a ser probados en nuestra fe. Y veremos quiénes son los que cantan en medio de la prueba y quiénes son los que salen corriendo y huyen. Ojalá que si Cristo no viene antes, al final del 2019, todos los que estamos aquí sigamos estando aquí. O al menos en los caminos del Señor. Aunque no sea aquí, estés en cualquier otro lugar donde Dios te lleve, pero que estés en los caminos del Señor. Que ninguno se haya perdido. Pero que vamos a ser probados. Créanme que lo vamos a hacer. Porque es necesario que nuestra fe sea probada, dice la palabra. Para que, como el oro, pueda ir soltando las impurezas. La prueba trae pureza a nuestro corazón. Yo estoy seguro de que Pablo no hubiera cambiado aquella cárcel, no la hubiera cambiado por el prestigio que tenía antes con los de su nación. Pablo prefería estar cautivo, preso, encadenado y encarcelado, antes que estar persiguiendo a los cristianos como hacía antes. Ahora preso, se sentía más libre que antes. ¿Recuerdan las semanas anteriores cuando hablábamos de qué es lo que encontramos en la presencia de Dios?
En su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y tú puedes estar en su presencia aunque te metan en el agujero más recóndito, en el agujero más profundo y húmedo, más oscuro. Allá tú puedes estar en la presencia de Dios. ¿No hicieron eso con Daniel? Arrójenlo al foso de los leones. Y aquel emperador orgulloso lloró. Daniel, ¿acaso tu Dios te ha podido librar? Sí, sí, mi rey, me ha librado, aquí estoy. Eso no se lo esperaba él, seguro que no. Y es que Dios está con nosotros allá donde nosotros estemos. En el pozo más profundo, allá Dios está con nosotros. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Es un pasaje que quiero leerlo antes, aunque no nos dé tiempo de verlo en total, pero por lo menos leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Quiero que piensen en esto. Porque hoy en día no se habla de padecer por Cristo. No se habla de pasarlo mal, de ser probado. No. Hoy de lo que se habla es de prosperidad, de bendición, de promesa, de vida fácil, de bienestar. Pero miren bien, escuchen bien. Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos enteros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mire, el mundo sigue sin ser digno de gente como esta. Pero es lo que Dios quiere que seamos. Ellos están ahí como ejemplo para nosotros, para que sigamos sus pisadas. Ni la iglesia secularizada de hoy, que solo piensa en su propio bienestar, no le importan las almas que se pierden, no le importa la voluntad de Dios, le importa su bienestar solo egoísta. Ni siquiera esa iglesia secularizada es digna de testimonios como estos. Porque estas personas santas avergüenzan a la iglesia actual, a la iglesia moderna, que solo intentan comprar con dinero las bendiciones de Dios. ¿Saben lo que me llama la atención de este pasaje? No es lo que hemos leído, son los versículos que quedan por leer. Leamos el 39 y el 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice ahí? No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren, después de mantener un testimonio firme, fiel a Dios en medio de la persecución, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, pobres, angustiados, maltratados,
A pesar de todo eso, la palabra no te engaña. La palabra te dice la verdad. A pesar de todo eso, no alcanzaron, no recibieron lo prometido. A pesar de que alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Cuán diferente es al evangelio que hoy escuchamos. Pero esta es la verdad. Dios no te oculta que vas a padecer por su causa. No, es más, te lo anuncia. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero hay aflicciones y tenemos que estar preparados. Por eso Pedro dice aquí que no debemos, en el pasaje que leíamos antes de Pedro, que no debemos extrañarnos como si alguna cosa rara nos pasara. Es que esta es la vida cristiana. La vida cristiana es así. Es una vida de prueba, de dificultades. ¿Quién te ha predicado que la vida cristiana es un camino de rosa? Te mintió. La vida cristiana, ¿por qué creen ustedes, por ejemplo, por qué creen ustedes que la Biblia dice que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor? Porque no es fácil, porque nos vamos a tener que soportar. Y es fácil sobrellevar a algunos, pero a otros no. ¿O tú te llevas bien con todo el mundo igual? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Hay gente con los que te gusta estar y hay gente que no la soporta. Pero si es tu hermano, tiene que sobrellevarla con amor, con paciencia. Tiene que sobrellevar sus cargas. Porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta es la verdad que encontramos en la Biblia. Nos guste o no nos guste. Dios no nos promete un camino de rosa aquí. Nos promete un camino angosto, estrecho, difícil, por el que van pocos, pero que llega a la vida eterna. Mientras que el otro, el ancho, te lleva a la perdición. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que decidir por cuál camino queremos andar. Muchos te predicarán hoy, sueña en grande, lucha por tus sueños, conseguirás lo que te propongas. Pero eso no está en la Biblia. Lo que está en la Biblia, la palabra de Dios no sostiene esa falsa doctrina. Lo que está en la Biblia es que te es necesario padecer por causa de Cristo. Nos es necesario padecer por causa de Cristo. Y cuando estés siendo probado, cuando estés padeciendo, ahí es cuando tienes que demostrar tu fe. Si es auténtica o no. ¿Es de oro o es de latón? Tú puedes ser el mejor de los cristianos. Y no conseguir jamás lo que esperas aquí en la tierra. El Evangelio de Jesucristo es un mensaje que tiene que ver con la eternidad. Tiene una dimensión actual, evidentemente, pero el mensaje tiene que ver con nuestro destino eterno. Y de esto, bueno, pues ya hablaremos la próxima semana porque ya me pasé del tiempo sobre bastante, pero bueno, sé que ustedes me sabrán perdonar. Hermanos, tenemos un pasaje que tenemos que meditar profundamente. Apenas hemos comenzado. Efesios capítulo 3, del 1 al 7. Por favor, medítenlo, léanlo. Porque ahí hay muchas cosas hermosas que tenemos que aprender. Pero sobre todo, tenemos un año por delante. ¿Saben? Esto es una libreta nueva.
Se me agotó la otra. Aquí todas sus páginas están en blanco. Así es un año nuevo. Una libreta en blanco. ¿Qué historia quieres escribir? Hagamos que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Adoremos a Dios aún en las mazmorras. Cuando la tristeza llame a tu puerta, cuando la angustia y el temor te rodeen, cuando no sepas dónde está la salida, ponte a adorar a Dios. Quizás provoque un terremoto y te saque de la cárcel. O quizás envíe un ángel que ilumine el lugar donde tú estés. O quizás no haga nada de eso y tú tengas que seguir padeciendo, en cuyo caso tu fe seguirá siendo probada. Ojalá que seas capaz de resistir, de seguir sintiéndote libre, porque Dios esté contigo, donde quiera que tú estés. Amén. Hermanos, yo quisiera que todos y cada uno de ustedes mediten en estas cosas. No se trata simplemente de cumplir con la religión, venir aquí el jueves, leer un pasaje, comentarlo. No se trata de eso. La fe cristiana es vida. Esto tiene que ver con tu vida y cómo la vives y cómo Dios quiere que la vivas. Amén. Oremos al Señor y pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra y a ponerla por obra. Alguien que quiera orar, dando gracias al Señor por su palabra. Señor, te doy muchísimas gracias por la exposición de tu palabra. En verdad que sabemos claramente lo que tú quieres para nuestras vidas. Pero realmente necesitamos, Señor, que podamos mirar nuestras vidas para que podamos permanecer. Hay tantas cosas en las cuales tenemos que meditar, en las cuales tenemos que tomar decisiones. Sí, Señor. Por eso yo te ruego, Señor, que tú primeramente convenzas mi corazón y también que nos den esa disposición y esa actitud correcta para el llamado que tú tienes para nuestra vida. Te ruego que personalmente te hagas cuidado de mí y que, Señor, que realmente yo pueda permanecer lo que reste de un día, por lo menos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.